con nosotros, amén. Una cordial bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, hermanos, que hacen acto de presencia en la casa de Dios. Una bendición de Dios. Tenemos el privilegio, hermanos, de presentarnos delante de la presencia de nuestro amado Dios, amén. Ya pasado los 8,000 billones de habitantes en el mundo, usted y yo fuimos llamados y fuimos escogidos de parte de Dios, amén. ¿Cómo no darle gracias? Hubo personas, hermanos, que el día de hoy no pudieron ver la luz de un nuevo amanecer. Personas que hoy, hermanos, verdad, se fueron de este mundo. Y usted y yo, hermanos, respiramos el oxígeno de vida que es nuestro amado Dios. Él es el oxígeno nuestro, vida de nuestras vidas, la razón, la causa por la cual estamos aquí, amén. ¿Cómo no darle gracias? Así como está puesto de pie, yo le quiero invitar a que prepare su Biblia. Abra su Biblia, no vamos a darle lectura ahorita, solamente vamos a prepararla. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 30. Ahí manténgalo listo, hermanos. Amén. Varón de Dios, bienvenido a la casa de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 10. Y así en reverencia al Señor, yo le quiero invitar a que incline su rostro, por favor, y vamos a orar. El Señor ya tiene una palabra, como decía el hermano René. Hay una palabra rema de parte de Dios para cada uno de nosotros que dispusimos en el corazón a escuchar esa palabra de Dios, amén. Así que Él, a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, les dará esa bendita palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito que es por sobre todo nombre, estamos delante de ti una vez más, con la expectativa de que tú harás proezas y maravillas, y que tú traerás una palabra que ha de estremecer nuestro ser, pero más allá del estremecimiento traerá un cambio radical a nuestras vidas. Declaramos, Señor, que tú llenarás el corazón de cada hombre presente en este lugar. Te agradecemos por tu, Señor, presencia, porque tu presencia es el motivo y la razón por la cual nosotros estamos aquí. Si no, habría un vacío total en nuestras vidas, pero podemos percibir, podemos palpar y contemplar tu gloria en todo nuestro ser, porque tú haces, Señor, acto de presencia por medio del Espíritu Santo que está aquí. Lo podemos respirar, lo podemos palpar, lo podemos sentir. Señor, declaramos cielos abiertos. Y declaro que en estos minutos próximos no habrá oposición, todo estrés, todo cansancio, toda perturbación que quiera venir a la vida, Señor, de estos varones, anúlalo en el nombre de Jesús. Yo creo que tu palabra es buena semilla y nuestro corazón es buena tierra. En el nombre de Jesús pedimos dirección, Espíritu Santo, amén. Y los varones dicen amén. Por favor, ocupe su lugar. Bienvenido a la casa del Señor. Nuevamente una cordial bienvenida a mi hermano que nos está visitando por primera vez en este lugar. Muy bien, varones, estuve pensando durante estos días, ¿verdad? ¿Cómo podría, más bien qué podría traer delante de un equipo, ¿verdad? Un grupo, siervos del Señor, porque somos varones de Dios. Somos un pueblo que fue lavado en la sangre del Cordero. Y es un grupo de varones, hermanos, que el Señor los escogió, los llamó y nos ha preparado, amén. Y el día de ayer, hermanos, también ministraba mi vida, ¿verdad? El Señor a través de lo que estaba dando el pastor acerca de que no entierres tu talento, ¿verdad? No entierres el llamado. Hay mucho, hermanos, que Dios ha estado hablando a la iglesia, pero hoy, el día de hoy específicamente, Dios trae un mensaje para ti, para mí, amén. El tema le hemos titulado: aunque estés cansado, sigue. El hermano René dio apertura, ¿verdad?, sobre proseguir hacia la meta. Seguir es no quedarse estancados en una condición, en un lugar, es estar constantemente avanzando. Prosigo a la meta, dice Pablo, hacia lo seguro me extiendo, que es Cristo Jesús, mirándole a Él. No, hermanos, mirando lo que quedó atrás, sino hacia adelante. En este mundo, en este diario caminar, tenemos luchas, pruebas, tropiezo, desviaciones, distracciones que el enemigo usa para desviarnos de la voluntad del Señor. Y creo en mi corazón que Dios sigue hablando a su pueblo. Creo en mi corazón que Dios, hermanos, es un Dios de propósitos, que es un Dios que muchas veces usted y yo, varones, voy a enfocarme, ¿verdad? Como el día de hoy estamos puros varones y el mensaje es para hombres de Dios. Quiero decirles que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él seleccionó a 12 varones, amén. Él los llamó, los escogió, los preparó.
y eran hombres ordinarios. En la lista de esos hombres, yo estaba haciendo un análisis en la Biblia de aquellos hombres que marcaron, ¿verdad?, un antes y un después, hombres que vinieron de lo ordinario a lo extraordinario. Y muchas veces usted y yo tenemos un concepto errado. Creemos que tenemos que tener ciertas virtudes, que tenemos que tener ciertas cualidades para calificar al llamado de Dios. Ejemplo, pensamos, ¿verdad?, en aquellos hombres que les llamamos los grandes hombres de Dios en la Biblia que marcaron una diferencia. Por ejemplo, Abraham. Y Dios se identifica, ¿verdad?, como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros pensamos, wow, qué tremendos hombres de Dios, pero eran hombres ordinarios. Abraham, el patriarca, hermanos, ¿verdad?, se equivocó muchas veces, claro que sí, como humano. Él, hermanos, por mentir en Egipto, por poco, ¿verdad?, presencia el casamiento de su esposa. Y podemos ver cómo se le quiso adelantar a Dios cuando Dios tenía un plan. Lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que así como nosotros estamos y somos, Dios nos llama. En el camino, si usted le permite a Dios cambiarlo, hermanos, ¿verdad?, usted le entrega su vida, Él nos va a ir cambiando. Pero no tienes que tener virtudes, no tienes que estar lleno de tantas cosas. El Señor se va a encargar de hacerlo, ¿verdad? Isaac se equivocó muchas veces. ¿Qué decimos de Jacob, que era un usurpador, un tramposo? ¿Qué decimos de tantos hombres, hermanos, que se equivocaron? Elías, dice la Biblia que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Él también se desanimó, él se cansó. Pero, hermanos, es normal que alguien se canse. Lo que no es normal es que nos quedemos estancados y que el cansancio se apodere de nosotros. Pero hoy hay una palabra de parte de Dios para un varón que dispuso en su corazón. Yo no sé si eres tú, pero hoy te traigo una palabra de parte de Dios. Aunque estés cansado, sigue. Voltea a ver a tu hermano y dile: aunque estés cansado, sigue. Aunque te invada el cansancio, sigue. Hermanos, no podemos detenernos. Y a la luz de la Biblia yo los quiero llevar a una escenografía. Y presten atención, hermanos, estos minutos que estaré compartiendo con ustedes, esta escenografía digna de una película de la vida real. Miren, hermanos, si se estudiara, si hubiera esas personas, ¿verdad?, escritores, esas personas que llevan a la proyección las películas, esto fuera una película, hermanos, ¿verdad?, digna de proyectar. Algo basado en hechos reales. No, hermanos, ideas o la imaginación o ficticio. Estamos hablando de una realidad que la Biblia lo dice y no está censurado. Está escrito en la palabra del Señor. Y estos hombres, hermanos, que yo hoy me quiero enfocar en 600 hombres, que la Biblia les habla que tenían rostros como rostros de leones. Eran unas fieras en el combate. Eran hombres valientes. Yo no sé cuántos valientes hay aquí. ¿Cuántos valientes están aquí? Mire, y a veces pensamos que ser valiente es el que grita fuerte, o valiente es aquel que no llora, como nuestra cultura, ¿verdad?, a latina. Los hombres no lloran. Y muchos creímos o crecimos pensando que los hombres no deben llorar. Pero resulta que cuando venimos a Cristo lloramos, y lloramos con mucha devoción. Amén. Pero no por cobardía, hermanos. Es porque el Señor nos quebranta y nos transforma. Amén. Y quiero decirle, hermanos, que en la palabra del Señor se destacan 600 hombres. 600 hombres, hermanos, que en el campo de batalla eran temidos. Si usted lee en primer libro de Samuel, desde el capítulo 15, el 16 y todos esos capítulos, se va a dar cuenta que cuando ellos vienen a David, vinieron, hermanos, quebrados, endeudados, enlutados, con problemas, como tal vez muchas veces usted y yo, si estamos frustrados, cansados, que nos sentimos apartados, que no encajamos en la sociedad. Estos hombres fueron formados en una cueva llamada Adulán y vinieron ante aquel hombre que Dios le había ungido, un hombre que fue ungido por Dios para ser rey. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, nos habla de usted y de mí, de la iglesia. La Biblia dice que a nosotros, los que fuimos comprados en la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Mire, no solamente reyes, ni tampoco solamente sacerdotes, reyes y sacerdotes. Podemos hacer una analogía, ¿verdad?, del rey. Por ejemplo, David, desde un palacio, Dios lo unge para gobernar al pueblo desde un trono, desde una silla, en las leyes.
Y hermanos, en el caso de Samuel, que él era un sacerdote, que él ministraba, digamos, en ese tiempo no tenían templo. Lo que nosotros conocemos con templo sería el tabernáculo, pero Dios, hermanos, tenía un propósito con ambos hombres. Ahora usted y yo tenemos un llamado, que él nos hizo reyes y sacerdotes para honra y gloria del Señor. Amén. Muy bien, estos hombres, hermanos, en la Biblia nos habla de 30. Si usted lee, le invito a que cuando tenga tiempo en su casa lea, hermanos, el libro de Samuel, y se va a dar cuenta que hay 30 hombres que fueron de la guardia personal o guardaespaldas, ¿verdad?, personales de David. Pero también habla de otros 3 que se destacaron entre tantos, ¿verdad? Si usted le cuenta a alguien que no conoce la Biblia, yo cuando al principio hace años leí esto, yo hice un análisis y estuve ideando, hermanos, ¿cómo era posible que un hombre, un solo hombre, dice la Biblia, no lo digo yo, léalo, un solo hombre se enfrentó a 800 hombres, uno solo? Y la Biblia dice que a todos los exterminó, un solo hombre. Él era del ejército de David. Hablamos de Sama, de un guerrero destacado, hermanos, que de tanto pelear el hombre, la Biblia dice que se le quedó la espada pegada en la mano, no podía, hermanos, despegarse. Hablamos de un hombre que defendió algo que puede ser insignificante, un pequeño terreno de lentejas, pero estaba hablando de la provisión, estaba hablando de comida. Él estaba enfrente peleando por su casa, por su familia. Y yo le quiero decir a alguien, a un varón de Dios, que nosotros, hermanos, en la vida vamos a atravesar circunstancias, vamos a pasar momentos que nos va a invadir el cansancio, y muchas veces la incertidumbre y el desánimo se va a hacer presente, y va a llegar el día que vamos a perder las fuerzas, y tal vez, hermanos, digamos, ya no quiero seguir. Estos hombres 600 de los que yo voy a hablarles están ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 30. 600 hombres que cuando el ejército enemigo de Israel y de todos los alrededores en la parte del Medio Oriente, hermanos, escuchaban de David y sus guerreros temblaban. Ahora, no es una exageración, pero un solo hombre valía por miles de ellos. Uno solo. Miren, no eran cientos. Un hombre valía por miles de ellos. Esos 600 eran temidos, eran temibles. Se destacaban en la batalla, hermanos, ¿verdad? Eran unas fieras, eran sanguinarios, eran expertos, hermanos. Cuidado si alguien se metía con ellos. Y esos hombres, hermanos, eran tan valientes. Y la palabra del Señor nos dice, les voy a dar una ilustración, por eso les decía al principio, sería digno de una escenografía, de una película. Porque estos hombres, hermanos, cuando David es ungido para ser rey, la Biblia dice que es perseguido por Saúl. Y él anda huyendo, ¿verdad? De un lugar a otro, vivió en cuevas, anduvo vagando. Y quiero decirles, hermanos, que ahí en la cueva de Adulán, donde formó ese ejército, esos hombres, hermanos, que ahora se unen a David y que ahora están dispuestos a dar la vida por él, que lo defienden a capa y espada, y donde David va, ellos también iban. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que ellos andaban de un lugar a otro, y llega un momento que se van a refugiar, ¿verdad?, con el enemigo, un rey filisteo llamado Aquís, donde era el mero, podríamos decirle, ¿verdad?, de ese tiempo, donde cuando los generales o los demás reyes iban a la guerra se unificaban para combatir. Y la Biblia dice que ese rey Aquís le dio tiempo, espacio, la oportunidad de que David viviera ahí en su tierra. Mire, David, hermanos, que había sido ungido para estar en el palacio, él se encuentra en la tierra de Gad, de Gadara, o de los Gadarenos, o de la Filistea, hermanos, de la franja de Gaza actual, en la tierra del enemigo. El enemigo lo estaba protegiendo. Y llega un momento, hermanos, que se reúnen todos para ir a la guerra, y David en agradecimiento viene con sus guerreros, con sus leones, y él se pone a disposición. Mis guerreros y yo vamos contigo, le dice al de la Filistea. Y si usted lee la palabra del Señor, algunos lo identifican, dicen que no eres tú. A nosotros no se nos olvida, creo que tú eres David, el que mató a uno que era muy destacado y temido. No se nos olvida, creo que fuiste tú quien mataste hace muchos años a Goliat, un guerrero temido que hacía temblar a las personas. Y algunos empezaron a agarrar réplicas, coraje, empezaron a dialogar,
y hicieron un debate y se reunieron, y a causa de la petición de los demás, aquel rey aquí le dice: ¿sabes qué, David? No vas a ir porque la gente tiene miedo. ¿Qué tal allá en el combate? David y sus guerreros se voltean y nos exterminan a nosotros. Lo despiden. Y David, por andar peleando una guerra con esos 600 hombres que sabían pelear, que, hermanos, defendían a su familia, que ellos cuidaban a sus hijos, que cuidaban a sus esposas, que cuidaban a sus ancianos, a sus ancianas, que daban la vida, hermanos, y a causa de ese agradecimiento ellos se fueron a ofrecer por una buena causa. Imagínense, hermanos, en ese tiempo vamos a usar algo de escenografía y un poco de imaginación. ¿Qué le parece? Para que no se vaya a dormir. Ellos vienen de camino. Si hubieran tenido teléfono, hubieran: hey, a su esposa: vieja, ya voy en camino. ¿Qué crees? Hemos ganado tantas batallas, fuimos a una más, pero nos tuvieron miedo, pero ya vamos para la casa. Si hubieran tenido teléfono, hermanos, hubieran hecho eso, ¿sí o no? Voy en camino, vamos a descansar, vamos a estar con la familia, vamos a pasar un buen tiempo, prepárate una buena comida, no sé, una buena cena. Pero no había eso. No había internet, no había celulares, no había nada de eso. Ellos se regresan y la palabra del Señor nos dice que cuando ellos van llegando, hermanos, la felicidad de un hombre, voy a hablarle, ¿cuántos son padres aquí? Amén, casi la mayoría, ¿verdad? Hermanos, la felicidad de un padre es que cuando llega a casa, salga tu pequeño, tus hijos salgan: papá, papi, ¿sí o no? ¿A cuánto le da gusto que cuando llegas tus hijos, o aquellos, a lo mejor los hijos ya están grandes, pero cuando estaban pequeños: papá, o papi, papi? Qué gusto, ¿sí o no? Yo te felicito si a ti te reciben así, pero si se esconden al bien de papá, preocúpese. Usted es un hombre de Dios, amén. Hermanos, y eso esperaban esos guerreros, esos leones, llegar. Y también otra parte, qué lindo es cuando un hombre llega del trabajo y que tu esposa te reciba con un abrazo y un beso. ¿Cuántos hacen eso, hermanos? No importa si vienes sudado, como vengas, pero después te vayas. Amén. Amén. Es bonito, pero aquí pasa algo raro, o algo inesperado, más bien dicho. Aquellos hombres vienen contentos porque van a descansar, no van a la guerra. Pero cada vez que ellos van avanzando, a lo lejos alcanzan a ver humo, y eso les preocupa un poco. Yo imagino que, hermanos, esos guerreros destacados, algo está pasando, y yo me imagino que ellos empezaron a apresurar el paso, tal vez a correr, no sé. Pero la Biblia dice que cuando ellos llegan, hermanos, había incendio por todas partes. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a adentrarnos un poquito a la Biblia y sigo explicando. Vamos a darle lectura. Primer libro de Samuel 30, del 1 al 10. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y el Siclag, y habían asolado el Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Mire, solamente fueron secuestrados. Se podría imaginar, hermanos, que llegue a casa, la esposa no está, tu hijo no está, tu niña no está, papá no está, o sea, los abuelos no están, los ancianos. Y la Biblia es clara, dice que no se los llevaron y los mataron o que los exterminaron. Encontraron solamente, hermanos, verdad, desastre. Habían prendido fuego, se los llevaron, pero no les dieron muerte a nadie, solamente los secuestraron. ¿Cómo te sentirías tú en una escena así? Si nos adentramos a esa escenografía, podría ser una de las más tristes de la Biblia. ¿Qué pasa por la cabeza de un guerrero? La impotencia de esos hombres. Dice la palabra: si no se los habían llevado a seguir su camino. Verso 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Alzar la voz, empezaron a gritar y empezaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mire, qué tragedia, qué melancolía, qué desgarre, qué dolor del alma.
Lloraron tanto que llegó el momento que ya no había lágrimas. Yo no sé si alguna vez usted ha llorado hasta que ya no tiene lágrimas para llorar. Ellos se quedaron, hermanos, sin lágrimas. Le faltaban las fuerzas. Y dice el verso 5 que se habían llevado las dos mujeres de David. Y luego el verso 6, David se angustió mucho, ¿cómo no? Su familia, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire, ahora todo cambia. Esos guerreros mata gigantes, por cierto, porque la Biblia dice que, hermanos, de ese ejército ellos exterminaron a los gigantes, porque Goliat no era el único, tenía hermanos. Estaban, ¿verdad?, unos gigantes destacados en la Biblia. Esos hombres que se habían enfrentado en 1000 batallas con David, que un día le dijeron: ya no vayas a la guerra. Esos que decían: doy mi vida por ti, yo te cuido, vamos. Ahora eso cambia. Ahora ellos dicen: por tu culpa. Es que cuando viene el dolor y la tristeza, alguien quiere un culpable. David pudo haberle dicho: pero ¿por qué por mi culpa? Yo también andaba en lo mismo. Pero por tu culpa, porque tú nos llevaste a una guerra que no era de nosotros. Y dice la Biblia que esos hombres ahora estaban hablando de matar a David a pedradas. Es que va a haber gente que hoy te dice: mi hermano, estoy contigo, vamos, échale ganas, yo te apoyo, caminemos juntos. Pero esos mismos, a la luz de la Biblia digo esto, esos que un día te dan la mano, puede que después cambien de parecer y después te den la espalda. ¿Qué decimos del Señor Jesús? Ayer estábamos hablando, el pastor nos habló de eso. Pedro le dijo: si es necesario, voy a dar la vida por ti. ¿Y qué pasó? Lo negó. Es que el ser humano, hermanos, si la Biblia no censuró esto, es porque aquellos que te dicen hoy te amo, mañana te pueden decir te odio. Así es el corazón del ser humano. Mire a Jesús. Pocas son las veces que se registra que Jesús llora. Y en una ocasión, cuando él va entrando a la ciudad y hace lamentación sobre ella, y él ve a aquella multitud, cuando él va montado en un pollino, y aquella gente que se quitaba los mantos, las túnicas, cosa que no había pasado desde Esdras. Hermanos, en los tiempos de Nehemías, de Jeremías, no hay registro de un avivamiento. Hermanos, cómo lo elogiaban, cómo gritaban: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se quitaban las túnicas, los mantos, le hacían una alfombra para que aquel rey entrara. Bendito al Rey. Hermanos, se escandalizó el pueblo, la gente. La adrenalina estaba al máximo. Pero ¿qué pasó? 4 días más tarde, esa misma gente que decía: bendito al Rey, gloria a Dios, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después, que estaban diciendo 4 días después, ¿qué decían? Crucifíquenlo, mátenlo, queremos verlo en una cruz, queremos a Barrabás. Mire cómo cambia la gente. Hay gente que es superficial. Hoy te puedo decir te amo, te quiero, después te odio, no quiero ni verte. Pero qué bueno es que Dios no es como nosotros. La Biblia dice que Él nos ama y su amor no cambia. La Biblia dice que Él nos seleccionó varones, hermanos, imperfectos, para moldearnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él toda la gloria. Amén. Entonces, en el verso 6, David se angustió mucho. ¿Por qué no? Ahora lo querían matar. Ahora, hermanos, ¿qué pasaba por la mente de David? ¿Qué hago, Señor? Se llevaron a todos, a las esposas, los hijos, los ancianos, los secuestraron. ¿Cómo reaccionaría usted? Que recibiera una llamada: hey, tenemos a tu esposa, tenemos a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. Es para volverse loco, hermano, ¿sí o no? Impotente ante una situación. David estaba así. Esos guerreros, esos leones, esas fieras de combate ya no tenían fuerzas. Lloraron tanto que ya no les quedaban fuerzas para llorar. No había lágrimas. Y cuando te invade, hermanos, la amargura, el dolor, ¿verdad?, los sentimientos, miramos que como su alma ahora se expresa de otra manera. Ahora quieren matar a su líder. Mire nada más.
Y dice la palabra del Señor que mientras ellos hablaban de apedrearlo, de matarlo, en el verso 6 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren la diferencia, cómo nosotros tenemos que aprender algo. Cuando la gente te critique, cuando la gente te dé la espalda, cuando todo mundo hable mal de ti, no es para que nos pongamos a llorar. David lloró por la situación, pero no por lo de los varones, sino que dice la Biblia que él se fortalecía en el Señor. ¿Qué estaba pasando por la mente de David? Señor, ¿qué hago? Fortaléceme. Y la Biblia dice que él pidió dirección mientras otros se lamentaban, mientras otros lloraban. Él le dice: Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo o me quedo de brazos cruzados? Y David hace algo estratégico, que ya fortalecido en el Señor, consulta a Dios, gloria a Dios, que Dios le responde, y él aprovecha ese coraje para voltearlo contra el enemigo. Mire, se están enojando contra la persona equivocada. Yo no soy su enemigo. Ese mismo coraje que tienen para apedrearme, para matarme, vamos a seguirlos, porque yo consulté a Dios y Dios me dijo que los vamos a alcanzar. ¿Cuántos van conmigo a defender a la familia? Hermanos, cuidado, no se metan con esos hombres. Yo no quisiera encontrarme con un ejército así. Usted sí. Leones. Esos son los hombres que montaban a caballo, hermanos, y peleaban de frente y se volteaban y peleaban con una mano, con otra, usaban la lanza. Eran expertos en combate. Si de por sí eran sanguinarios y le tenían miedo, ahora imagínense, desbastados y con un coraje. ¿Cómo cree que estaba el rostro de esos hombres? Hermanos, a los primeros que encontraran, ¿usted cree cómo iban a enfrentarlo o a enfrentarlos? Y dice la Biblia que David, hermanos, eso que ellos tienen ahora se los voltea. Vamos a seguirlos, porque le pregunté a Dios y me dijo: síguelos. ¿Cuántos se unen a mí para ir a pelear, a rescatar a la familia? Y mire, hermanos, los 600 hombres. Vamos a ver el verso 9. ¿Qué le parece? En el verso 8 él le pregunta a Dios: los alcanzaré. Y Dios le dijo: síguelos. El verso 9: partió pues David, él, léalo conmigo. El verso 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Mire, nada más, vamos a dar una pausa. 600 hombres que estaban con David, esos que querían matarlo, esos que dijeron: por tu culpa. Hermanos, ellos dijeron: bueno, una vez más. Y yo creo que David, hermanos, al hacer una reunión: ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos van a ir a rescatar a la esposa? Hermanos, aquellos que tenían a su esposa, ¿usted cree que no querían ir? Yo voy. Se llevaron a mi niño, a mi niña, yo voy. Cuenta conmigo. Si hemos ido por otra causa, yo voy a ir a defender a mi familia. Hermanos, ¿cuántos defienden a su familia? ¿Cuántos varones pelean por la familia? Y no estoy hablando de una batalla, hermanos, física. Estoy hablando de hombres que día a día se levantan, hermanos, aún cuando te sientes cansado, aún cuando tal vez te sientes enfermo y tienes que ir a buscar el pan, porque tienes que luchar por tu familia. Porque sabes que, hermanos, a tú sustentas a tus hijos, a tus hijas, hermanos, a tu esposa, la casa, porque eres responsable. Que peleas el día al día. Aunque los precios se eleven, aunque cuesta y cada vez está más difícil, pero tú como varón de Dios, como proveedor, como, verdad, cabeza de la casa, tú peleas por tu familia. Amén. Y ellos dijeron: vamos. Y la Biblia dice que van en esa trayectoria, avanzan. Mire, habían perdido tantas fuerzas, pero ahora vuelven a recobrar fuerzas, porque ahora llevan otra expectativa. Ahora la expectativa es: lo vamos a seguir. Dice la Biblia que ya no tenían fuerzas. ¿De dónde les salió, hermano? Ahora tenían una motivación: su familia, su esposa. Tal vez ellos estaban pensando: mi esposa de seguro, como me conoce, va a decir: mi esposo va a venir por mí. Tal vez los niños decían: hey, que papi se dé cuenta, van a ver. Cuando se den cuenta, cuando vengan, prepárense. Pero mire, vamos a hacer una analogía. ¿Qué le parece si algunos nos metemos en esto? La Biblia dice, hermanos, que ellos van avanzando, pero recuerde, llegan a un lugar llamado el torrente de Besor.
Llegan a un lugar, a un arroyo, un estanque. Y ahí, hermanos, nuevamente, hermanos, se mira algo pesado ahí. Dice la Biblia que llegaron al torrente de Besor, donde algunos se quedaron. Verso 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Momento. Son 600. Y hermanos, me imagino, vamos a agarrar un break. Vamos a descansar un poco. Hermanos, ellos no andaban así como usted y yo. Cargaban armadura. Ellos cargaban su escudo, espada, llevaban peso sobre ellos. Y ellos estaban peleando constantemente. Hermanos, caminaron mucho, se esforzaron, llegan al torrente, y cuando se acuestan ahí en el torrente, yo me imagino que se empiezan a lavar la cara, se empiezan a lo mejor a bañar, empiezan a tomar agua y se acuestan. Porque como buen soldado, hermanos, obvio, estaban cansados. Y les invadió tanto el cansancio que cuando dicen, vamos a seguir, algunos dijeron, ya no puedo. No. Pero tu esposa te está esperando, no puedo ir. Y aunque yo quiero ir, ya no doy. Ya no puedo. Pero tu esposa, tus hijos, no puedo, David. Que ya no te importa tu familia. ¿Cuántos van conmigo? Se ponen de pie, se les acaba el descanso. Y el verso 10 dice que solo 400, mire, eran 600, 200 hombres. Ya no pueden más. Están cansados. Tal vez quieren ir, pero ya no tienen fuerzas. Ya no dan. Y David, hermanos, mire qué tremendo es este David. David usa algo que, bueno, ya que ustedes no pueden ir, ayúdenos. ¿Qué les parece si algunas cosas que tenemos cuiden a ustedes? Vamos a ponernos más cómodos, vamos a llevar solamente lo necesario y se quedan aquí, nosotros vamos. Y la Biblia dice, hermanos, que David, el verso, si usted sigue leyendo, la Biblia dice que ellos van, tienen un objetivo. Ellos, hermanos, van porque Dios le había dado la luz verde. Y la palabra del Señor nos dice que se encuentran a cierto hombre, le hacen cierta interrogante, el hombre suplica por su vida. Puede leerlo ahí. Le estoy haciendo una escenografía y también narrándole un poco esto, a lo que Dios quiere que usted y yo tomemos. La Biblia dice que en Dios, que el que confía en Dios, todo lo perdido en Él se puede recuperar. ¿Cuántos dicen amén? En Él puedes recuperar lo perdido. Al menos hasta este punto, hasta aquí de la historia, podemos darnos cuenta que tal vez a ellos tenían dudas, algunos tal vez, y qué tal, ya los mataron. Y qué tal si las violaron. Qué tal si a mis hijos les hicieron daño. Eran amalecitas, hermanos. Qué ingratos, qué crueles, qué terribles estos hombres, los de Amalek. La Biblia nos dice que Dios tendría guerra de generación en generación con Amalek. El espíritu de Amalek se iba a mover de generación en generación. Si Dios dice que tendría guerra contra ese espíritu, en esa época sí era literalmente un ejército. Era un enemigo visible para el pueblo de Dios. Ese mismo pueblo que trascendió de generación en generación, sí, son los mismos de Amalek, que una vez que Israel sale de Egipto y ellos van de camino a la tierra prometida, llega el momento que Israel tiene sed, el pueblo tiene hambre, el pueblo está cansado, el pueblo no tiene fuerzas. Y la Biblia dice que cuando ellos estaban así, débiles, descuidados, confiados, llegaron los amalecitas a atacarlo. Es que así opera el espíritu de Amalek. Está esperando que te duermas, varón, que te descuides, que te canses, que dejes de orar, que dejes de buscar a Dios, y en el momento que menos lo esperas, se abalanza sobre ti. Así le pasó a David. Cuando David y sus hombres se van, Amalek los está observando. Enviaban espías. Era una estrategia de guerra antigua. Yo creo que los espías estaban analizando a aquellos. ¿Por qué no los enfrentaron cuando estaban ahí? Hermanos, los ejércitos eran cientos de miles. David tenía 600. Pero Amalek no era nada tonto.
Sabían que no podían con esos 600 hombres. Dice la Biblia que cuando ellos se fueron fue cuando Amalek aprovechó. Cuidado, varones. Dios te ha dado una familia, me ha dado una familia, te ha dado un hogar para que los cuidemos. Por eso es importante que el hombre de la casa esté buscando a Dios, seamos el ejemplo, velemos por nuestros hijos y estemos avanzando. Porque cuando un padre se descuida, cuando el padre pierde la comunión con Dios, cuando el hombre no desempeña el rol de sacerdote, de hogar, es cuando viene el espíritu de Amalek y dice: ahora es cuando puedo meterme con los hijos y robarle la familia. Y así los hijos van creciendo, los padres no lo atienden, no los instruyen. Papá siempre está ocupado, mamá nunca está, no los corrigen, no les enseñan la palabra, no les llaman la atención, no les estorban, así como a Ofni y Finés, que el sacerdote Elí no les estorbaba. Y en el templo, en el tabernáculo, pecaban y no les estorbaba nunca, no les llamaba la atención, vivían en pecado deliberadamente y no les decían nada. Y así el enemigo está esperando que el hombre mire. Y cuando ataca, hermanos, si el hombre anda bien distraído, bien perdido, y los hijos se están perdiendo dentro de la casa, y no nos estamos dando cuenta que allá afuera hay una industria, la pornografía los pervierte, hay amistades que no les convienen y los incitan a probar la carne, las drogas, a experimentar. Hay un mundo que está esperándolos, y si papá no está ahí, si el hombre del hogar no está para instruirlo, para cuidarlos, ciertamente, hermanos, vamos a perder. Pero yo creo que aquí hay valientes al igual que David. ¿Cuántos valientes hay aquí que dicen: yo tengo a mi Dios, y si Dios conmigo, yo saldré al frente por mi familia, yo voy a orar por mi esposa, yo oro por mis hijos, y mis hijos no se van a perder porque son herencia del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hermanos reciben la palabra del Señor? Muy bien. Entonces aquí, hermanos, se cansaron 200 ya no pudieron. Se puede imaginar, hermanos, las esposas con aquella ilusión: mi esposo va a venir y va a venir por mí, y los niños va a venir. Y David le dice: vamos. No puedo. Pero tu hijo: no puedo, no doy, ya no puedo. Y David decide continuar. ¿Cómo cree usted que se sintieron? La Biblia dice efectivamente, gloria a Dios, que ellos llegan donde está el enemigo, ellos los atacan. Fue una batalla, un combate que no fue poco tiempo, pero lo que sí dice la Biblia, que ellos derrotaron a los amalecitas. La Biblia dice, varón de Dios, que ellos recuperaron a sus esposas, a sus hijos, a sus ancianos, a todos. Recuperaron el botín. ¿Se puede imaginar la esposa de alguno de los 200 que se quedaron? Y mi esposo, es que iba a decir un nombre de alguien, pero no. Es que Roberto no pudo venir. ¿Cómo? Estaba cansado. Pero si él siempre pelea, él no pudo. ¿Cómo se sentirían las esposas, hermanos? 400 sí, ¿verdad? Pero las otras, y mi esposo allá acostado en el arroyo, allá en el agua, bien a gusto, porque ya no pudo. Y es normal cansarse. Lo que no es normal es quedarte tirado en el cansancio. Por eso el mensaje de hoy: aunque estés cansado, sigue. Va a haber momentos que las piernas no te van a dar, sigue. Va a haber momentos que no vas a querer orar, sigue, sigue, sigue. No te detengas, no te quedes en el camino. Pelea por tu generación, pelea por tu familia. Y hay algo precioso que aquí la Biblia me deja ver, hermano, nos deja ver. En el verso 21, mire, ellos recogen el botín, ellos, hermanos, agarran las riquezas. Era algo lindo, ¿no? Esto es lo más bonito de la guerra. Ganaron y recogían todos los tesoros, todo el botín.
Y aquellos que llevaban poco, ahora cuando iban a regresar, esos 400, ahora los hijos venían bien cargados y las esposas bien cargadas de tantas riquezas. Y la palabra del Señor, imagínense hermanos, aquellos 200 cuando van mirando que ya vienen de regreso, ¿cómo cree que la esposa le diría? Yo te estuve esperando, ¿qué pasó contigo? Y los hijos, papi, yo te estaba esperando y no, ¿por qué no venís? Es que hermano, lo que le estamos diciendo con esto, lo que Dios nos está diciendo es que tus hijos tienen una expectativa buena de ti. Tu esposa cree en ti. Cuando muchos no creen en ti, ella cree en ti. Tus hijos creen en ti. Siempre para los niños, para los hijos, el más fuerte es el papá. Mi papá está fuerte. Mi mami es la mejor. Mi papá es el más guapo. ¿Sí o no? Siempre ellos van a hablar así. Y cuando ellos vienen, hermanos, la Biblia dice, aquellos 200 se ponen de pie. Todavía estaban ahí esperando. Y hay algo, hermanos, un código de guerra que desde ese tiempo hasta hoy en día se sigue usando. Es que parece ser como que si David sabía que Pablo iba a escribir más adelante eso. Que hermanos, aunque ellos no fueron los 200, fueron considerados aún como soldados. Si usted y yo hubiéramos estado en los 400, ¿qué hubiéramos dicho? Pero si ellos ni pelearon y quieren del botín, ¿y qué cree que dijeron aquellos? Tomen a sus esposas, agarren a sus hijos y que se vayan, David. Fuera, ellos no son dignos de ser del ejército. ¿Cómo? No. Y David, hermanos, como si él supiera que miles de años más adelante Pablo, un hombre llamado Pablo, iba a escribir, ¿verdad? Que tuvieran paciencia con aquellos que son débiles y que fortalezcas a aquellos que ya no pueden más. Y hasta el día de hoy ese código, hermanos, de guerra que se usaba en el tiempo antiguo, no importa, ellos también eran soldados. Hoy en día si alguien sirve en el army o en el ejército, no importa. Mire, los que se quedan, los que van al combate y los que se quedan de enfermeros o de doctores que atienden a los heridos, también el día que se retiran son veteranos de guerra, también. Los que fueron al army como mecánicos son soldados también. Se les considera veteranos. ¿Por qué? Porque este código desde el tiempo antiguo hasta hoy se sigue mostrando y manifestando en la constitución de los países del mundo. Mire, el verso 21, vamos ahí, estoy a punto de culminar. Vamos al verso 21. Y vino David a los 200 hombres, léalo conmigo, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, rojos de seguro, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo crees que lo estaban recibiendo? Dice, y cuando llegó David a la gente le saludó con paz. Mire, ¿cómo actuaríamos ustedes de verdad, hermanos? La carne, ¿verdad? Y yo soy de Michoacán, soy de Guerrero, soy de Guatemala y de El Salvador. Y bueno, se nos sale el ego, ¿eh? Si no fueron, ¿por qué? Y somos así. Oye, pues si él ni participó y quiere también llevarse algo. El que va a trabajar es digno, el que no, órale, búscale. ¿Sí o no? Así somos nosotros. Es nuestra naturaleza. Pero espero que ya en Cristo ya no. Dice que David le saludó con paz. Mire, David no le dijo, no les da vergüenza. Mira, nada más se levantan y van a recibir a la familia como si de veras estuvieron ahí peleando también. David no hizo eso. Lo saludó con paz. Imagínense cómo se sintieron esos hombres. Que aquel hombre que los había dirigido desde hace muchos años, y en un momento al principio de esta historia, cuando ellos pasan el proceso y miran toda la circunstancia, las casas quemándose, el secuestro y la impotencia, las lágrimas, el dolor, y lo quieren matar, ¿cómo cree que se sintieron ahora que David está ahí? Diciéndole, cuando ustedes, yo también lloré. David también lloró, a todos lloraron hasta que ya no pudieron más. Pero la Biblia dice que David, a diferencia de ellos, se fortaleció en el Señor su Dios. Y ahora David regresa, le saludó con paz.
Cuando Jesús, hermanos, atravesó las paredes, cuando había resucitado y estaban frustrados los discípulos escondidos, el Señor lo mataron, se fue, ya no está ahí llorando y lamentándose. Y cuando el Señor se les aparecía, miren la Biblia, después de la resurrección, cada vez que el Señor aparecía, ¿qué les decía? Paz. ¿Sabes por qué? Porque estaban frustrados. Y es la historia de muchos de nosotros, que a veces cuando miramos que las cosas se ponen duras, nos frustramos. Sí, nos cansamos. A veces estamos malhumorados y a veces reflejamos en nuestra cara lo que traemos. Y David les dice: paz. Y mire el verso 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado. ¿Se da cuenta? Sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Nada más. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es el corazón? Pero David no estuvo de acuerdo con eso. Y yo quiero decirle, hermanos, que el corazón de Dios es así, que nosotros pensamos que para obtener algo hay que merecerlo. Si de eso se tratara, usted y yo no hubiéramos sido salvos, no hubiéramos sido añadidos al cuerpo de Cristo, porque ninguno de nosotros éramos dignos. Todos estábamos como ovejas descarriados. Mas sin embargo Él nos amó. Sin embargo, hermanos, Él, sin importar que 1,000 veces fallamos, que 1,000 veces hoy le decimos: te amo, Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida. Y a la primera, al igual que esos varones, blasfema uno, se queja, murmura. Mira, ellos querían matar al ungido de Dios. Tal vez tú no quieres matar a nadie, pero por tu mente te pasa el desánimo que no quieres seguir, no quieres buscar de Dios, no quieres hablarle a nadie o que nadie te hable, y nos encerramos, nos apartamos. Pero hoy te traigo una palabra de parte de Dios: recíbela, es esta. Aunque ya no puedas más, aunque las fuerzas ya no te den, sigue. Fortalezcámonos en el Señor nuestro Dios, que cercano está el Señor. Dice la Biblia que Él da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces hemos llorado hasta que nos falten las fuerzas? ¿Cuántas veces, hermanos, ante una circunstancia como esta, hemos consultado a Dios? La supremacía de Dios es un misterio. Dios permite el dolor, la circunstancia, y al igual que algunos hombres, por ejemplo Jeremías: Señor, ¿por qué prosperan los malos? Tal vez usted y yo hemos dicho: si yo solamente trabajo, sirvo en una iglesia o trato de hacer el bien y me va mal. Y hay gente que anda más perdida que Barrabás y les va bien mal. Andan en las drogas, hacen fraudes y aparentemente les va bien. Y decimos: ¿por qué a ellos les va bien? Tranquilo, aparentemente. Pero ellos no tienen lo que usted y yo tenemos: la paz. Que David los saludó con paz, porque tú no puedes, hermanos, no puedes dar algo que no tienes. David tenía la paz de Dios, y de la abundancia del corazón habla la boca. Póngase de pie, por favor. Vamos a culminar con esto. Ahora ese corazón de esos guerreros estaba envenenado y solamente querían un culpable, y según ellos era David. Y así somos muchas veces nosotros. Nos pasa algo, Dios permite en su supremacía que pase algo, y Él tiene la culpa. O es que el patrón, y es que el hermano, y le echamos la culpa a las finanzas, y no me rinde, y no me alcanza, y problemas aquí, problemas allá. Pero cuántas veces, mire, el llorar hasta que le faltaron las fuerzas, el dar grito, el alzar la voz, ellos gritaron. Ayer decía algo el pastor que yo estaba analizando, ¿verdad?, sobre Pedro. Dios permite las cosas difíciles para sacar lo que está dentro. Hay algo que la Biblia sí censuró, y Dios no permitió, el Espíritu Santo no permitió que se escribiera, porque eran palabras terribles. Las maldiciones que soltó Pedro eran terribles.
La Biblia dice que fueron maldiciones, la vulgaridad, las maldiciones, las malas palabras que salieron del que no debería de haber salido. Pero ¿sabe por qué pasó eso? O porque muchas veces, hermanos, o a veces a nosotros, en una circunstancia, en un enojo, se te salió una palabra que yo pensé que ya no hablaba así. Hay gente que se le olvida que es cristiano y tienen la lengua más larga que no, hermanos, es que muchas veces Dios permite eso para que te des cuenta que hay áreas que necesitamos entregar. Pedro se dio cuenta hasta que no le pasó. Estos valientes de David, había algo que ellos aprendieron. Les aseguro que aprendieron, porque miraron a su líder de rodillas ante Dios y miraron que su Dios, a ese Dios de los ejércitos que los guiaba en todo momento, lo miraron obrar y volvieron a recobrar la fe. No pierdas la fe. No deje que el cansancio, que la circunstancia, que el humo representa la circunstancia de la vida cuando todo te va mal. No encuentras trabajo, o el trabajo bajó, la renta subió, y para acabarla se te descompuso el carro, subió la aseguranza, y la cartera se quiere suicidar por llevar una vida muy vacía, y las cosas se ponen mal. O a nadie aquí, hermano, le pasa. Creo que estoy en un lugar equivocado, ¿verdad que no? Cuando todo se pone en nuestra contra, tranquilo, no es porque estamos haciendo mal. Hay veces que la gente sin Dios puede decir, ¿sabe qué? Te está yendo mal porque, al igual que Job, recuerde la historia de Job. Decían, de seguro Job está en pecado, por eso, mire, le cayó hasta sarna, perdió los hijos, perdió el ganado, perdió riquezas, perdió todo. Job, tú estás maldito por Dios. Y muchas veces no porque te esté yendo mal, varón de Dios, quiere decir que tú estás mal. Es que hay algo, con este punto termino. Dios quiere que como varón de Dios, que aunque estés cansado, que sigas, pero también que sigas manteniendo tu integridad en Dios. Como buen soldado de Jesucristo, hablé de guerreros, tú eres un buen soldado de Jesucristo. Él es el Dios de los ejércitos. Él es el Dios todopoderoso. Y vamos a sufrir penalidades por la causa de Jesucristo. Pero lo que no podemos hacer es rendirnos. No nos rindamos. Hay que avanzar. Hay que seguir. A veces ya no queremos, ya no podemos. Pero aún así, dile: Señor, te entrego todo. A veces queremos elevar una oración tan poderosa, el Shaddai, el gran yo soy, el Taxuqueno, hermanos, así con palabras simples. Señor, no puedo esconder nada delante de ti. Tú sabes que a veces al primero que me encuentre le quiero apretar el pescuezo. Me hizo enojar, tú sabes cómo me siento y no puedo esconderlo. Ayúdame, esta carne. Dios no te va a censurar por eso. Es tu Padre. Mire, si usted viene como padre y viene un niño o su niño y le dice: mi papito chulo, mi padre, qué bueno eres, o que le diga: padre, cuán bueno eres, usted se va a sentir elogiado, padre fuerte y padre grande. Pero si tu niño te dice: mi papito, papá, eso te quiebra más. Así es con Dios. Nosotros muchas veces queremos, ¿verdad?, una elocuencia, una versatilidad de expresión ante Dios. El Shaddai, Jehová Nishi, mi bandera, Texuqueno, Abacú, Baruch, Hashem, Adonai, Yahweh, y empezamos a nombrar, sí, amén. Pero también puedes decirle como varón, porque como varón también te cansas. Nos cansamos, nos debilitamos, pero sigue. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este equipo de varones, por este ministerio de varones. Muchos tal vez se quedaron por cansancio en casa, no lo sé, pero por aquellos que decidieron estar aquí, sin importar qué persona venga, es tu palabra, estamos aquí
para que tú nos ministres y nos hables. Y has hablado. Tu palabra es buena semilla y nosotros buena tierra. Y creemos, Señor, que hará un efecto poderoso, porque tú nos has hecho ver que nosotros hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo y que somos soldados tuyos, gente que no retrocede, gente, Señor, haz de nosotros hombres que no conozcan la palabra derrota, gente que no retrocede ante las acechanzas del diablo, hombres que se ponen en la brecha pero también avanzan y abren vereda por la generación que viene tras de nosotros, atrás nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser esos esposos, a ser esos padres, a ser esos hombres que tú quieres que nosotros seamos, y tener un corazón como el tuyo, un corazón de misericordia, un corazón de amor. Padre, tu palabra nos ha ministrado el día de hoy. Te doy gracias porque yo sé que a alguien has hablado, a un varón has hablado, Señor, y gracias por abrir nuestros ojos. Y si hay momentos, Señor, que nos cansamos, pero queremos ser de esos hombres, Señor, de los 400 que avanzaron. No queremos ser de los 200 que se queden a medio camino. Ayúdanos, Dios. Queremos ser de los que avanzan a pesar del cansancio. Queremos ser hombres, Señor, que no se detengan en el camino. Y si un día nos detenemos, es para seguir orando, para seguir clamando, pero sin quedarnos ahí. Levanta, Señor, si hay varones que se quedaron en el torrente de Besor, si hay hombres acostados, cómodos, si hay varones que ya no les importa ir por sus hijos, por la esposa que se está muriendo, los hijos se están perdiendo, levántalos, levántanos para clamar, para orar, para caminar juntos, Señor, porque en el matrimonio no es solo el hombre, sino uno en ti. La familia es tu voluntad, porque tú en tus planes diseñaste, Señor, a la familia. Ayúdanos a ser como le dijiste a Adán: cuida el huerto, cuídalo. Señor, y a nosotros nos has dado la familia para cuidarla, la tierra para labrarla, y esa familia que nos has dado, cuidar de ellos, proveer, suplir, pero también no solo en lo material, sino en las necesidades espirituales. Gracias te doy por cada varón. Gracias por esta tu palabra, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a pasar el lugar a mi hermano René, o a quien le corresponde, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, varones, a nuestro hermano Eduardo por la palabra. Dios es bueno, hermanos. Yo sé que habla a tiempo. Me da mucho gusto que los que están aquí podemos escuchar esta palabra que Dios les trajo hoy. ¿Cuántos son los 200 varones que están listos? Los 400 vamos a ser, hermanos.